A ver si te vas tú. Todavía no estamos. Hola, muy buenas tardes. En nombre de Librería Bonilla, le damos la bienvenida a esta presentación de Emilio Uranga, los años de Alemania 1952-1956. Para la presentación de hoy contaremos con la presencia de José Manuel Cuellar y de don Adolfo Castañeda. Muy buenas tardes. Bueno, yo voy a decir, bueno, primero me da mucho gusto estar aquí con ustedes en este espacio familiar. Y le agradezco a la librería, a Juan Bonilla y a todos, cada uno de ustedes, su presencia. Vamos a esperar a que los fondos concluyan con el episodio climatístico. Bueno, este libro es un trabajo que pues, nos llevó muchos años de edición, de investigación. Y digo nos porque ese nos incluye a José Manuel, incluye a Juan Luis, incluye a mi equipo de colaboradoras e investigadores, digamos, que me ayudaron a publicar materiales, incluye a los coeditores, porque el libro está coeditado por Bonilla y Artigas, y está coeditado por el Instituto de Investigaciones Filosóficas, y está coeditado por la Universidad Autónoma, la Universidad de Guanajuato y las ediciones de La Rana. O sea que alrededor de esto se juntaron varias voluntades que me más adelante. Y bueno, pues para mí tiene muchos significados este libro. Voy a tratar de, bueno, voy a leer algo que escribí en la mañana y pues me da mucho gusto, me conmueve mucho estar aquí. Y gracias a José Manuel y a todos ustedes. Bueno, y a Mary, que estuvo cerca del proceso. A mis ojos, años de Alemania, 1952-1956, el libro que se presenta esta tarde, es algo parecido a un milagro o a una serie de hechos felices y prodigiosos que fueron creando este cosmos de materiales que convergen en una compleja arquitectura editorial, donde conviven el diario alemán de Emilio Uranga, anotado y presentado por José Manuel Cuellar, las cartas de Emilio Uranga a Luis Villoro, escritas en este periodo, 52-56, las cartas cruzadas entre Alfonso Reyes y Emilio Uranga, 13 textos rescatados de Uranga sobre Goethe, Schlegel, Feuerbach, Hegel, Max Scheler, Lukács, Giorgio Jorge Portilla, Juan José Arreola, cartas de Alejandro Rossi y diversas cartas cruzadas entre Uranga, Arnaldo Ortega, Luis Macero, Luisa Cecilia Frost, dirigidas por Uranga, Segaos, además de textos de Alfonso Reyes, Villoro, Guillermo Hurtado, José Manuel Cuellar, entre otros materiales. Esos materiales no estaban ahí como, digamos, etiquetados para formar parte de este libro. Se fueron aflorando, fueron buscándose, fueron acomodándose en el curso de la historia de su composición, de este, digamos, caleidoscopio. Si Años de Alemania se puede ver como una novela de la filosofía en México, el proceso editorial que llevó a su frago fue también, en cierto modo, novelesco, y estuvo preñado de sorpresas y sobresaltos. Por ejemplo, desde los sufrimientos por la transcripción de la endemoniada escritura del filósofo, que más que grafólogos pedían, eso llevé a pensar, junto con José Manuel, un exorcista, hasta los no pocos momentos de felicidad, cuando se fueron abriendo las puertas en los archivos de la Capilla de China, del Colegio de México, del Fondo de Cultura Económico,
o cuando las instituciones productoras como Bolivia, a la que seré agradecido de por vida, no menos que el Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM, la Universidad de Guanajuato y Ediciones de la Rana, se pusieron de acuerdo para sacar adelante este paquidermo albino, este elefante blanco, elefante entre todos, blanco entre todos, que resulta ser Años de Alemania. Y yo creo que es un libro muy excepcional por distintas razones. Para empezar, es un libro que no se hubiera podido hacer sin que hubiese una voluntad inicial que estaba atrás, que fue la de un amigo, que es el que hizo posible esto, este milagro, que es Luis Villoro, San Luis Villoro, que fue el hombre capaz de estar alimentando desde lejos, con correspondencia, con documentos, con encargos, a su querido amigo Emilio Uranga, y después guardando sus cartas, atesorando cada papelito de Uranga, y primero se las había dado a Javier River, que no pudo acometer el cargo, y don Luis le hizo saber a Juan que una persona que podía encargarse de ese desafío era mi persona, era yo. Yo asumí el reto y pues fui a recoger las cartas que tenía la última mujer de Luis Villoro, Fernanda Navarro, amiga suya al final de los días, y fui a buscarlas a su casa hace más de un lustro. Este ciclo empezó ahí y culminaría el pasado mes de noviembre, cuando una vez editado el libro ya pude hacer entrega en público a la biblioteca del Instituto de Investigaciones Filosóficas en el marco del homenaje a Luis Villoro de este tesoro que son las cartas originales inéditas. La novela de la edición pasó por diversas peripecias, aventuras, pero gracias a la nobleza de Luis Bonilla y de todos sus editores, podemos saludar ahora la publicación de este cronotopo de las ideas en México y en Europa, cuya fábula cuenta las historias convergentes de dos ciudades o más, la ciudad europea de la cultura en Alemania, en Francia, la ciudad americana y mexicana en la época de Perón, las ciudades artísticas, filosóficas y culturales de América. Años de Alemania encierra entre sus páginas ideas, sueños, filosofía, deseo, experiencia. Y es un libro llamado a causar cierto revuelo en la medida en que sobrevuelan por sus páginas poderosos vientos y corrientes de la cultura y de la sensibilidad contemporánea, moderna y yo diría casi posmoderna. Y una última consideración para concluir con esta ronda, es que el mejor premio que yo he recibido a lo largo de mis años ha sido sin duda el poderme hacer cargo de esta compleja y a la vez armónica obra en las que las voces de los maestros de ayer y de hoy llegan al corazón del lector, de los lectores, gracias también a la colaboración de un equipo de amigos del saber y del conocimiento, que son todas las personas asociadas que ya he mencionado, Germán Cuellar, Juanes Bonilla y mis heroicas asistentes y otros investigadores que me ayudaron a conseguir materiales. Por ejemplo, los del jefe del archivo del Colegio, la jefa del archivo del Colegio de México, del Foro de Cultura Económica, porque este libro también es una especie de historia de las ediciones y de las dificultades editoriales. Aparte está lo que el propio Uranga va contando en cada uno de sus textos. Y dentro de este libro está encerrado un libro que aparece en las bibliografías como un libro que hubiese existido, que es el libro sobre Goethe de Emilio Uranga, libro que nunca existió. Lo que existió fueron las cartas donde Uranga le fue contando a Luis Villoro, resumiendo libro por libro, reseñando libro por libro, todas aquellas obras que él había leído
o que estaba leyendo sobre Goethe y que el día de mañana configurarían la trama de ese libro que nunca se publicó, que es el Goethe-Buch de Emilio Uranga, que recorre las redes como un fantasma, pero que en realidad ahora, solo ahora y después de muchos comentarios, se ha podido salvar. Hay otras dimensiones en este libro, aparte de Goethe, está la dimensión de Lukács, que hay que decir que Uranga es el primer traductor de Lukács castellano, y también hay otras presencias, como una presencia muy importante, que es la presencia de Alfonso Reyes, que hizo muy buenas ligas con Uranga, porque Reyes se enamoró de Goethe como estaba enamorado Uranga de Goethe, y esto produjo entre ellos una química que se aloja en la correspondencia que está aquí y que es una de las correspondencias más jugosas o nobles que existen entre Reyes y algún otro interlocutor. Como un accidente o como un perfil incluso de esta relación, Goethe, Reyes, Uranga, hemos rescatado aquí un texto muy poco conocido, de hecho condenado, que es el texto que escribió Tomás Segovia sobre Alfonso Reyes y que le costó a Tomás Segovia ser proscrito del sistema del Colegio de México y que lo hizo sufrir durante mucho tiempo. Y bueno, gracias a la generosidad de Maravilla Capella, lo estamos alojando aquí porque complementa el paisaje de este libro. Y este libro no solo habla de Goethe, sino también habla de las entrañas de la trastienda del Hiperión, que son los compañeros de viaje de Uranga, Matilla, Villoro, y un personaje que no es estrictamente filósofo, pero que andaba por ahí, que es el escritor Ricardo Garibay, que los centenarios se está recordando ahora, y nos encontramos pues una serie de caracterizaciones muy estilo Uranga, diciéndonos que Garibay es lo más parecido a Goethe y lo más parecido a un camaleón. También hay otras figuras que transitan por este corredor, como puede ser la de Leopoldo Sea, que según Uranga dejó la filosofía para dedicarse a la pachanga y las organizaciones de congresos, y otros datos, que con eso ya voy a incluir, curiosos que se saben poco. Por ejemplo, se sabe que José Luis Martínez fue un alto funcionario de Ferrocarriles Nacionales, pero se sabe poco que desde esa función o desde ese puesto, don José Luis daba becas a algunos escritores como Juan Rulfo, Octavio Paz, Emilio Uranga y algún otro. Y el otro no me acuerdo si es Álvaro Núñez. Y todo eso está documentado en este libro, que pues he disfrutado muchísimo hacerlo, porque como dije al principio, para mí el mejor premio de haber hecho, el mejor premio que me da estar aquí en este momento con ustedes, con Melodio, con Héctor, con Carlos, con Alejandro, con Javier, con Manuel, con Juan Luis, y Marí, es en vez de decir cuán feliz fui leyendo a Goethe, con la guía de Uranga, a Lukács y a todos los que citan. Entonces fue un libro realmente muy pedagógico en un sentido muy salutífero. Y con esto, pues muchas gracias por su presencia. Y a Guillermo Hurtado, que fue también uno de los apoyos de este libro, porque sin él no se hubiera podido hacer, él fue el director del instituto cuando se firmó el contrato para hacer este libro, así que también tiene aquí un texto importante. Guillermo Hurtado, que podría haber estado aquí sentado junto a nosotros. Gracias. Muchas gracias, Adolfo. Yo comparto completamente la emoción de Adolfo Castañón. Sí, este encuentro tiene sabor a milagro. Yo pensé que nunca jamás iba a ocurrir, pero hasta aquí estamos con el libro ya tangible, después de muchas gestiones, y esas gestiones pues las debemos a Juan Luis, por supuesto, y a Adolfo Castañón.
Entonces estoy muy, muy contento. Sí, es un día para mí de celebración. Y yo les quiero platicar un poco de este diario, que es el diario alemán de Emilio Uranga, que es el diario que yo trabajé. Porque yo conocí a Emilio Uranga, y seguramente muchos de ustedes lo conocen desde la filosofía, ¿no? El gran Hiperión, el primus inter pares de los hiperiones, como decía José Gauss, el autor del análisis del ser del mexicano. Y creo que no terminamos de dimensionar el fenómeno Emilio Uranga a finales de los 40, principios de los 50. En su momento, la prensa lo llegó a comparar con Antonio Caso. Dijo, es que un fenómeno así no se veía desde que Antonio Caso llenó el Teatro Nacional para hablar sobre Shakespeare y sobre Dante. Eso fue el Hiperión, o sea, fue una explosión que cimbró la Casa de los Mascarones, la vieja Facultad de Filosofía y Letras, y que se desbordó tal cual como una cepa de sarampión, así lo llamaban también, el propio Vasconcelos decía, es la cepa de un sarampión parisino, ¿no? Que se ha apoderado de las calles del centro y de los cafés del centro. Y el existencialismo, hablar del en sí, del para sí, de la zozobra, de la angustia, se convirtió en tema obligado de salón a finales de los 40. Se le comentaba entre un cigarrillo y otro en el postre, y en medio de todo este torbellino, de toda esta explosión, estaba Emilio Uranga, que fascinaba por su oratoria, que fascinaba por su presencia y que también fascinaba por una prosa, que aquí en este libro tiene oportunidad de disfrutar, de enfrentarse a la prosa de Emilio Uranga. Entonces, bueno, esa fue mi primer conocimiento de Emilio Uranga. Y después yo sabía que se había dedicado al periodismo. Ya para 1958 lo vemos publicar en periódicos como El Tiempo de México, después publicar en Siempre, en Política, tendrá su columna en la prensa durante muchos años, en Revista de América, Novedades. Entonces yo me ocupé de Emilio Uranga en 1960, que fue un año clave para la historia de México. ¿Por qué? Porque había una ofensiva huelguista ferrocarrilera magisterial que estaba poniendo en jaque la hegemonía del partido. También acababa de sentirse la revolución cubana, que ponía en entredicho el paradigma de la revolución mexicana como revolución latinoamericana exitosa. Un momento clave en la historia de México, y aquí Emilio Uranga jugó un papel importante como asesor del presidente López Mateos. Entonces yo estaba investigando eso, que después se convertiría en un libro, La Revolución Inconclusa, pero queda un enorme interrogante. O sea, ¿qué pasó con este joven existencialista brillante que escandalizaba a la gente con sus tesis sobre la accidentalización del ser del mexicano? ¿Qué pasó con el autor de este libro del análisis del ser del mexicano de 1952? ¿Y qué pasó? ¿Cómo dio el brinco de funambulista al periodismo político? Allá había un hueco que llenar. ¿Qué pasa del 52 al 58? Y finalmente esta laguna se cubre con este libro. Aquí se despejan varias interrogantes. Yo me puse a trabajar en el diario, que el diario está depositado en el fondo de Emilio Uranga del Instituto de Investigaciones Filosóficas. Fue una labor endemoniada, como bien dice Adolfo Castañón, porque es un texto manuscrito y la caligrafía de Emilio Uranga no siempre es la más clara, y sobre todo cuando se pone a escribir en alemán, que también lo hacen, ¿no? Entonces, bueno, es un doble reto, menciona autores, menciona libros. Él se va a Alemania en diciembre de 1953, que también en diciembre de 1953 Ricardo Guerra se va a Alemania. Es decir, cuando Uranga se va a Europa, se va a París, Ricardo Guerra. Cuando Uranga se va a Europa, ya varios de los hiperiones se habían ido a Europa. Entonces él le urgía ya irse al extranjero, porque lo veía casi como una ordalía para poder sentirse un pensador profesional. Tenía que superar la prueba de irse al extranjero. Ya se había ido Luis Villoro, Ricardo Guerra ya estaba casi con el boleto de avión, y él todavía no. Entonces, bueno, finalmente consigue el financiamiento, que fue todo un periplo en la vida de Uranga. Consigue el financiamiento para irse a Alemania, llega a Friburgo en diciembre de 1953, en febrero comienza a escribir su diario. Y hay una primera pregunta: ¿por qué Emilio Uranga, que era el introductor del existencialismo francés en México, el gran lector de Jean-Paul Sartre, de Merleau-Ponty, por qué decide irse a Alemania? ¿Por qué no se va a Francia en primer lugar? Pareciera casi un acto de obediencia posterior, y no para con José Gauss, ¿no? O no sabemos por qué motivos, pero se ve en Alemania a un invierno histórico. Imagínense febrero en Alemania, él, que su palestra pues eran los cafés, él era una presencia muy real, ¿no? Y de pronto se encuentra sin interlocutores en Alemania.
bueno, lo sufrió bastante en Alemania. Eh, él tenía la urgencia de convertirse en un filósofo serio y vencer la desgana. Este binomio, esta desgarradura, esta agonía, es lo que recorre todo el diario. Entre la seriedad, ser un filósofo serio, académico, profesional, escribir un tratado riguroso sobre la ontología del mexicano, frente a la desgana, frente a la bulla, frente al relajo, que es el gran fantasma de los hiperiones, frente a la dispersión. Y la enfermedad. Y la enfermedad también. Totalmente. Enfrentarse a un diario, no sé si ustedes lo hayan hecho, es una experiencia, pues a mí me sorprendió porque pasé muchas tardes a solas con este diario, con una persona en agonía, de una persona que está poniendo en crisis a sus autores y que no sabe qué derrotero darse, no sabe por dónde seguir. Fue asomarse, ni siquiera asomarse, fue profanar la intimidad de este pensador, porque en el diario encontramos reflexiones sobre Husserl, sobre Heidegger, encontramos su enorme desencanto para con Heidegger, lo conoce en persona, se desilusiona terriblemente de Heidegger, eh, pero también encontramos pasajes más personales donde evoca a sus amigos, donde evoca, ¿no?, a las mujeres que habían marcado su vida en estos años. Se queja del silencio epistolar, nadie le escribe, ¿no? En algún momento dice, escribo y no recibo cartas, ¿no? Entonces es un momento de mucha angustia para Emilio Uranga. Suena hueco, dice en el diario, suena hueco. En esta frase se esconde una metafísica, una ética y una estética. Pues Uranga escucha el sonido de la oquedad en Alemania y toma una decisión, que es irse a Francia, donde quizás tuvo que haberse ido en primer lugar, que Francia era entonces una enorme fiesta latinoamericana, ¿no? Entonces, el diario no es exactamente el diario alemán, tampoco son exactamente los años de Alemania de Emilio Uranga, porque Emilio Uranga en el 55 se va a París. Entonces, la mitad del diario transcurre en París y también mucha de la correspondencia con Luis Villoro ya la escribe desde París, que va a ser para él una aluvión de aire fresco, ¿no? Retomaré el ajedrez con Ricardo Berra, ¿no? Lo visitará Jorge Portilla, se pelearán, todo esto, ¿no? Está en las cartas, también en el diario, se casa con una alemana, tiene a su primer hijo Ruth. también, con Ruth, se casa con Ruth, y en París él es feliz, y no solamente lo salva la ciudad de la luz, sino que lo salva Goethe. En Goethe encuentra el fundamento granítico que le faltaba a su vida y a su obra, ¿no? Él dice en el diario que se le caen de las manos Heidegger, se le cae de las manos Husserl, se le cae de las manos Jean-Paul Sartre, incluso Merleau-Ponty, que lo está traduciendo. La traducción se publicará en el 57 por el Fondo de Cultura Económica, él la traduce mientras está en Alemania, y dice, es que ya desmenuzando a Merleau-Ponty en la traducción, pues me doy cuenta de las inconsistencias, ya no me parece el filósofo más deslumbrante como me lo pareció en un inicio, ¿no? Dice, pero también la literatura se me está cayendo. No tanto Thomas Mann, dice, y Goethe, desde luego que no. Y él hacía una inmersión en el mar goetheano. Y no estoy exagerando, una inmersión en el mar goetheano. O sea, se leyó prácticamente, yo creo que todo lo que existía sobre Goethe lo leyó. Se supone que eran alrededor de 100 libros los que él mandó de su biblioteca personal al Colegio de México que desaparecieron, pero eran alrededor de 100 que son los que están de alguna manera mencionados en las cartas. Sí, yo creo que por lo menos 100. Y esos libros, algunos sí subsisten en el fondo Emilio Uranga de la Biblioteca Luis Ruiz de Guanajuato. Ahí se pueden consultar ahí los libros sobrevivientes, algunos con humedad, porque sabemos que ese fondo se inundó y bueno, ha sido muy accidentado también, pero ahí están todavía algunos libros que consultó en este momento. Escribió un libro, ¿verdad?, sobre Goethe y los filósofos, que nunca vio luz. Ahí está, ¿no? Ahí está, de hecho, son cartas, pero no se crean que son cartas muy personales a veces, ¿no? No, o sea, Luis Villoro tuvo que leerse cartas kilométricas y muy eruditas y muy teóricas sobre Goethe, ¿no? Y allí en París, que se lo pasa muy bien, se nos cuenta, ¿no?, en contraste con su estancia alemana,
conoce a un personaje. Un día le dicen, él estaba en la Casa de México en París, y le dicen, acaba de llegar un joven estudiante de Derecho mexicano que por fin te va a ganar en el ajedrez. Emilio Uranga estaba invicto en el ajedrez. Y que fue todo un suceso ese día en la Casa de México en París, esta partida de ajedrez entre Emilio Uranga y el joven estudiante de Derecho que acaba de llegar, y el joven estudiante de Derecho le gana. Y a partir de entonces se vuelven amiguísimos, y ese joven estudiante es Porfirio Muñoz Ledo, ¿no? Y desde entonces van a ser amiguísimos, ¿no? Ellos dos se conocen en París. Bueno, la labor del diario es una labor de transcripción, muy ardua, una labor también de anotar el diario, porque menciona muchísimos autores que ahora para nosotros están más que olvidados, ¿no? Pues bueno, era rastrear esos autores que él está mencionando. ¿Qué libro seguramente es el que está leyendo Uranga en ese momento? ¿Qué edición alemana? Eso implica consultar acervos de bibliotecas alemanas y también investigar si hay alguna edición disponible para el lector actual, en castellano o en qué idioma. Y bueno, y eso cada nota. Entonces, a veces una nota me puede llevar más de una semana perfectamente, ¿no? Y bueno, eso va acompañado de algunas palabras preliminares y esa fue mi colaboración. Cuando yo estaba haciendo esto, Guillermo Hurtado, a quien le agradezco muchísimo, me dice, me da noticia de que Adolfo Castañón está trabajando la correspondencia de Emilio Uranga con Luis Villoro. Entonces, cuando la conclusión caía por su propio peso, teníamos que colaborar, tenía que sumarme a este proyecto editorial que estaba en marcha, que estaba trabajando Adolfo Castañón, y es así como surge este elefante, como lo llama atinadamente Castañón. Pues bueno, esto es a grandes rasgos mi participación, el diario alemán parisino de Emilio Uranga, que va del 54 al 55, y di con el eslabón perdido que me faltaba. Podemos conectar por fin a este joven brillante promesa de la filosofía existencialista y al periodista político. No sé ustedes cuando lean el libro, pero para mí no es una relación de ruptura. No es de que decida cambiar el rumbo, no. Vemos que sí hay una consecuencia, que para él la filosofía siempre fue una práctica, que para él la filosofía siempre tuvo en vista la realidad concreta, la realidad inmediata, que la filosofía tenía que practicarse a la intemperie. Y eso es lo que él hace. Emilio Uranga nunca le temió a la intemperie, ¿no? Yo le pediría a José Manuel Sí, que le demos la voz a Sí. Uranga en la carta de febrero 8 del 45 que tengo aquí, que está hablando de esos temas que acabo de exponer ahí. Estimado Portilla, como siempre me siento vacío de noticias y falto de cartas. Se me deja, por decirlo así, en una soledad y en una miseria que tengo que afrontar, quiera que no, con espíritu estoico y con resignación cristiana. Yo aquí detecto un retintín irónico, porque Portilla era cristiano, se había convertido al cristianismo en este momento. Hoy me dedico a leer toda clase de periódicos y de documentos sobre la conferencia de Berlín. Me entretengo en ello. La cosa ha resultado, te lo aseguro, y las horas vacías se me van llenando con reflexiones sobre política o sobre la idea que puede quedarme en claro por ser espectador intelectual de este debate político. Bueno, esto lo escribe el 8 de febrero de 1954 en Friburgo. Entonces, él estaba desolado en este momento. Pero esa es carta, ¿no? Sí, es una carta. No, yo quería que leyera del diario. El diario. Del diario, sí, eso es lo que es más. Bueno, yo voy a leer Bueno, algo es de la que, carta. es que en el diario lo utiliza a veces incluso para llevar cuentas, Sí, no, esta es una carta Portilla. y borradores de cartas que Sí, después lo entonces mandan. este es un borrador de carta Portilla, que mientras busca el otro, yo voy a leer una carta Villoro para complementarle y darle la voz más bien a Uranga, que es la del 19 de agosto. Bueno, yo tenía dos. 19 de agosto del 55. Bueno, yo mi lógica de anotar la carta, numeramos la carta y a cada carta tiene un pequeño resumen al inicio, como hace José Luis Martínez con Reyes Enrique Sureña, y entonces aquí dice carta 29, responde a carta de Reyes, envía otra carta, etc. Vamos a ver la carta.
Querido Guillermo, Whitborn, 19 de agosto de 55. Hoy por la mañana puse en el correo una nueva revista de cuartillas y 2 cartas, una para don Alfonso y otra para Carvalho. Hoy también recibí un bulto con 3 libros que desde Hamburg me envían una librería. Un libro de Max Scheler, Genius Tarquinides, en la guerra, y 2 sobre Goethe, una monografía sobre Susana de Kettenborg y un tomo 11 del Harburg de Goethe de Jesús Chávez. Bueno, hago la nota de eso, en que se puede leer un amplio ensayo sobre las relaciones de Goethe con Hegel, entre otras cosas, pero que particularmente me interesa para mi tema. Hoy ha sido un día tranquilo y fecundo, preocupado en resumir siempre al caer la tarde lo que del día he aprendido, ya que me tienes aquí la máquina, ya me tienes aquí ante la máquina. Este ensayo sobre Goethe y Hegel es realmente instructivo. El autor Rudolf Honegger, sin ser cosa del otro mundo, cumple, como se dice, en jerga taurina. Está redactado en un tono mezclado, sin apasionamiento, y con la clara intención de probar que entre Goethe y Hegel reinaron las más tranquilas de las relaciones. En cuanto a su método, me parece un poquito anticuado. Se propone buscar influencias en la obra de Goethe por parte de Hegel o a la inversa. Nada decisivo me ha enseñado, pero lo que yo ya sabía me ha permitido comprenderlo resumidamente. Hay un incidente en las relaciones de estos hombres que es quizá el único que pudo haber el peligro de un serio distanciamiento. Se trata de una frase del prólogo a la fenomenología del espíritu en que se dice que la flor podría ser explicada como una falsa existencia de la planta, en cuyo lugar aparece como la verdad el fruto. Esta notable frase que Hegel escribió no más allá de la 4ª página del libro provocó la indignación de Goethe, y Goethe sustentaba la opinión de que la flor es la figura más perfecta del desarrollo vegetal y de que el fruto es ya, por así decirlo, un paso atrás, una caída. Aber Rosen lag sich dichten und Jagdel macht man Design. A partir de aquí, era capaz Goethe de desaprobar y rechazar la doctrina del filósofo, pues con esa opinión me parecía que demostraba su total ignorancia de las leyes del desarrollo natural. Punto de vista quizás superficial. La cosa más grave, pues Goethe leyó la frase como cita en un libro ajeno y alude imprecisamente a los escritos de Hegel, diciendo que se encuentra en el prólogo a la lógica de Hegel, y eso que disponía en su pobre biblioteca de un ejemplar de la fenomenología. Incluso había desfoliado sus páginas, como nos cuentan los minuciosos comentadores. Pero de seguro no la había leído, sino solo ojeado, pues no era muy partidario, lo que el elogio de dejarse maltratar, como dice en otra parte, por lo especulativo. Uno se imagina que al confrontar a Hegel con Goethe, vamos a oír serias y amplias reflexiones sobre la religión, la política, lo negativo, la historia universal, y no, señor, resulta que lo más importante de estas relaciones de genios se concretó a subrayar una frase incidental. Esto da a entender claramente que Goethe no tenía mucho olfato ni gusto por la temática filosófica. Además de esta monografía, me leí en el mismo número de Harburg una conferencia de Gustav Roeke con ocasión del nacimiento de Goethe el 24. El trazado de la figura es magistral, las opiniones seguras. Me ha alegrado disponer por fin un ejemplar de Harburg, en el que, por cierto, hay una reproducción de una litografía de Hegel, en que lo ves en su biblioteca todo feo y obeso. El hombre, indudablemente, no era muy agradable que digamos físicamente. El libro de Scheler era una de esas curiosidades que ya traía yo desde hace años y que no pude satisfacer por su precio elevado hasta ahora. Y ahora lo he conseguido a un precio razonable. Me interesa por su contraposición del carácter inglés con el alemán en una tabla de categorías realmente regocijante. Por ejemplo, en el pensamiento inglés, dice Scheler, hay siempre la tendencia de confundir el pensar con el contar, la explicación con la clasificación, el método científico con el método inductivo, el carácter con la estrechez, el amor con la solidaridad de intereses, etc. Divertido. Y ahí termina la carta. Es un poco como para que sintamos a Uranga en este devenir entre las ideas, los libros y la psicología que tiene él, la percepción muy aguda que tiene de la persona del mundo, ¿no? Bueno, como eso está asombrado. Sí, sí, sí.
Yo aquí tengo unos fragmentos del diario muy breves que podría leer. El primero es, hay de todo en el diario, ¿no? Anécdotas muy personales, chismes, tal, opiniones más íntimas sobre personajes. Voy a leer esto donde opina de Portilla, de Sea, y un poco el contexto. La relación entre Leopoldo Sea y Emilio Uranga era de muchas fricciones, porque Leopoldo Sea pues tenía un enorme poder institucional en ese momento, hasta el punto de que le llamaban Leopoldo Zeus en ese momento. En 1952, antes de las elecciones, Leopoldo Sea se reúne varias veces con Luis Cortines, ¿no? Y según López Páez, Emilio Uranga siempre quería como la aprobación de Leopoldo Sea, lo veía como una especie de autoridad paterna y siempre estaba obsesionado con qué pensará Sea de mí. Y hacía deducciones o preguntaba a los demás si se había comentado algo de él, como que buscaba continuamente la aprobación de Sea. Cuando gana Luis Cortines la presidencia, Sea es nombrado jefe de cooperación intelectual de la SEP. Y justo cuando acaba de ser nombrado, le invita un refresco a López Páez para ofrecerle su puesto, el puesto de subsecretario. Y eso le va a doler muchísimo a Emilio Uranga, ¿no? Que va a sentir, digamos, no sé si traicionado, pero echado a un lado, ¿no? Por Leopoldo Sea, que, digamos, no lo lleva consigo a la SEP, ¿no? Leopoldo Sea entra a la SEP. Aunque sí después Leopoldo Sea le va a dar financiamiento para que se vaya a Alemania. Recibo carta de López Páez. Su carta viene a romper un ayuno postal que se ha prolongado más de 2 semanas. Esto lo escribe el 20 de abril del 54. Estos silencios se parecen mucho a una conspiración y me ponen muy mal. Lo que más me molesta es lo de la beca de educación. 2 meses menos es cosa muy seria dadas mis precarias condiciones. El responsable de esa beca, pues era Leopoldo Sea. Por eso más adelante dice, a Sea no le perdono sus ínfolas y no me conmovería su pérdida. Portilla se ha quedado callado. ¿Qué pasa? Don Alfonso Reyes, en México era usted un artículo de lujo, pero aquí es de primera necesidad. Noche de insomnio horrible, como pocos en mi vida, y además el edredón es el infierno en la cama. ¿A qué se refiere? El año pasado fui feliz porque no dependí de Sea, pero he vuelto a caer en sus garras y tú sabes muy bien cómo es tiránica la presión de este pelado. Arnaiz me ha fallado lamentablemente. Archibaldo, tu esnovismo ha enfriado mis ganas de comunicarme contigo. Bueno, así empieza a despotricar. Esto también lo encontramos en el diario. Más adelante, en 4 de junio, aquí ya está completamente decepcionado de Alemania y de la vida académica en Alemania, que dicen que le rinde pleitesía, que le prenden incienso ciegamente a Heidegger, y esto para él es decepcionante, ¿no? En detrimento de Husserl. Alemania, bueno, antes pone, Francia es tan grande como sus vicios, Alemania tan pequeña como sus virtudes. Alemania es una refutación ad hominem de la filosofía. Comunica una infinita nostalgia de ser joven y elástico. No es que decepcione, lo que nos refuta son ilusiones que creíamos iban a encontrar aquí su apoyo. El sueño de la filosofía y la pesadilla de su academicismo. Más vale reírse que indignarse. No saben comprender, solo han aprendido a imponerse, y no con palabras, sino con la brutalidad y un gusto de suficiencia. Son irremediablemente mediocres. Sabemos que para Uranga no hay peor insulto que suficiencia, ¿no? Dolorosa experiencia de desafinación. ¿Qué es la filosofía contemporánea? Bueno, y tan es así que poco después aquí ya estaba gestionando su viaje a París. Sobre el tema del viaje a París hay algo que no aparece aquí, pero que sí apareció en la prensa, que es la relación que tuvo Emilio Uranga con Gabriel Said durante el año que estuvo Gabriel, los meses que estuvo Gabriel en París. Dice Gabriel, lo escribí en un artículo, que sostuvieron intensas conversaciones y se desvelaban y caminaban y se acompañaban uno al otro a sus cuartos y nunca terminaban de conversar. Esto tiene que ver también con las trastiendas de la publicación. Debo decir que una de las personas que estaba más curiosa de la suerte del libro era precisamente Gabriel. Y Gabriel fue uno de los primeros que saludó, de hecho, la publicación del libro antes de que se llegara a cobrar forma. Y eso tiene que ver con ese momento muy particular que hubo
en los años 50 en que se reunieron figuras como Margot Glantz, López Cámara, Porfirio Muñoz Ledo, Jorge Portilla, Emilio Uranga, que fue un momento pues, muy particular de la cultura mexicana contemporánea y que en este libro de alguna manera se siente el eco de México todo el tiempo. Puede ver por diario todas las cartas de la vida cotidiana de cada uno. Voy a terminar, a ver si lo puedo comprar, si no, pues ya no. Yo mientras subrayo la relación entre Emilio Uranga y Alfonso Reyes, queda claro aquí que Uranga fue un discípulo de Alfonso Reyes en el sentido profundo del término, de que no solamente le debía financiamiento, sino que él toma los temas del maestro y los lleva hasta sus últimas consecuencias, en este caso Goethe. Pero hay un pasaje anterior, de 1943, cuando Emilio Uranga acaba la prepa y se inscribe en la carrera de medicina. Pero una tarde de 1943 va al Colegio Nacional a escuchar de viva voz a Alfonso Reyes, que entonces daba sus conferencias sobre lo que después iba a ser el deslinde, y queda completamente deslumbrado con la presencia avasalladora de Alfonso Reyes, el gran señor de la palabra. Y en ese momento Emilio Uranga decide cambiar de carrera e inscribirse en la Facultad de Filosofía. Pues bueno, para que nos demos cuenta de el impacto que tuvo Alfonso Reyes en Emilio Uranga. Sí, fue. Sí, yo quería encontrar una carta. Bueno, quería encontrar el momento en el que Emilio Uranga felicita a Luis por el nacimiento de Juan. No lo voy a encontrar, era un secreto, y pues voy a saltarme a otra, ya con eso quizás se me simplifica. Que van a tener un hijo prácticamente el mismo año, ¿no? Con diferencia de meses. En 55, 56, ¿no? Sí. Bueno, yo no voy a hacer una última carga, nada más. La carta del 5 de octubre de 55. Querido Villoro, acabo de recibir tu carta y el cheque. Después del largo silencio comprenderás que ya me ha traído redoblada alegría. Si te pones un poco en mi lugar, te será fácil entender que toda incomunicación se produce casi inmediato en penoso sentimiento de abandono y pesimismo. Yo había sentido, dejándome guiar por mi mal instinto, que mis cartas e informes te agobiaban y la omisión de José Luis había interpretado como una negativa, como decir ya no más. Por fortuna, todos estos equívocos se han disuelto con leer tu carta y me ha puesto como testigo recibir. Que te hayas olvidado de cobrarme un mes, lo tomo a lo chusco y me permito inferir solo una prueba más de tu condición de sangre. En cuanto a mí, me permito también comunicarte que con tu omisión me has confirmado en la sabiduría estoica del aguantarse. Así pues, nos vamos haciendo sabios. Dios quiera que lo mucho sería desear menos olvido por tu parte y menos responsabilidades. Las medidas que me transmites sobre la chaqueta de José Luis, que quería que fuera una chaqueta, son escandalosamente imprecisas. Vacilo en la empresa de comprar con ellas el saco bávaro, pero no quiero que se interprete en la forma de mala voluntad y lo compraré. Ojalá que un sastre de por allá lo ajuste en lo que sea lo correcto. Y le estoy preguntando a Rodrigo Martínez y a José Martínez Hernández si en efecto había llegado a las manos de don José Luis. Se llama una austríaca, que es unos tacos que todavía se ven en el Corte Inglés, y pues no, nunca llegó. Pero bueno, está lleno de pequeños episodios donde la filosofía convive con la vida cotidiana, con los amores, con las pasiones, con el dinero y con la precariedad. El tema de la precariedad es un horizonte que está
es un horizonte material, pero es un horizonte también moral. La precariedad de la voluntad individual y de la voluntad colectiva. Y esa precariedad es el aliciente para hacer filosofía y para esto. Sí, totalmente. Digo, aquí Uranga se deja sentir casi como una presencia viva. Lo podemos ver preocupado por los asuntos más rastreros, como comprar tabaco, porque no tenía que hacer cuentas, malabarismos contables para comprar tabaco, para comprar los discos, porque él necesitaba de la música como un bálsamo. A pesar de que no escribió mucho sobre la música, era un melómano total. Y él regresa a México en marzo de 1957, poco antes del terremoto del 57, pero lo que más lo va a sacudir va a ser que la filosofía, para su sorpresa, ha dado una vuelta en primer lugar, ya se ubica en la pedregosa ciudad universitaria, ya no es esta vida filosófica festiva del centro, y ahora ya es anglófila y con sospechosas, así lo dice, sospechosas pretensiones cientificistas. Ya nadie le alemán. Entonces él llega eh, con, con, sus estudios sobre fenomenología, tal, traduciendo a Lukács, y parece una anacronía andante. No, no. Emilio Uranga. Parece un pájaro todo. O sea, él ya es un animal de otra época. Ya. Pero Lukács es geológicamente. Lukács tiene presencia más allá claro, de que esté imperando la filosofía norteamericana. En esa época tenía mucha también, presencia. pero no en el momento social, digamos, de Uranga, pero tienes razón, porque la militancia como tenían muy presentes. Pero sí, en el entorno universitario y académico, Lukács era marginal. Y lo que sí creo, es lo que dice José Manuel, es que la anglofilia que empieza a desarrollarse tiene muy poco que ver con esta vocación por la cultura europea, alemana, italiana, francesa. Y bueno, Lukács tiene que ver con el marxismo, y el marxismo es, de alguna manera, una de las corrientes con las que también se va a enfrentar aquí en México Uranga, y de hecho va a ser uno de sus interlocutores críticos, porque él siempre va a estar, aunque es un lector de Lukács, siempre va a estar con un ojo muy abierto en relación con lo que es, digamos, los movimientos de izquierda. Pero sí es otra conversación. Uranga le solía decir a Fernando Salmerón, mira, estudiamos afanosamente alemán para leer a Heidegger y nos sirvió para terminar leyendo a Wittgenstein. Estuvo bien. Bueno, pero eso ya se sale un poco de los años de Alemania. Sí, porque bueno, Uranga llega todavía después, pero este libro es todo un microcosmos de época, es un cronotopo, como yo digo, una especie de pecera de un momento muy particular en el que vamos a encontrar por ahí perdida en una notita a Margot Glantz escuchando una conferencia de Martin Buber y a todo este grupo de mexicanos que hemos mencionado, que tienen que ver con las ideas, con la filosofía, con el arte, y en el horizonte están dos grandes figuras, una muy presente, que es Alfonso Reyes, y otra que también está por ahí, que es Octavio Paz, que de alguna manera enmarcan este coloquio a través de las culturas o de la... Pues muchas gracias, Castañón. Damos tiempo para participaciones, sí, comentarios. ¿Es necesario? Bueno, a mí me pasó que no he acabado de leer el libro. Y bueno, se me ocurre que es un libro que convive con otros diarios, ¿no? O sea, el diario, a pesar de que pareciera que es un género muy común, la literatura mexicana no es tan común. En ese sentido es otra excepcionalidad como pieza editorial. Y creo que está, por ejemplo, el diario de Alejandro Rossi, que está por salir y probablemente tenga alguna familiaridad con esto. Está el de López Páez también, que está todavía archivado y tiene muchas cosas en común. Pero a mí me produce leer a Uranga, lo que he leído, una enorme tristeza en el fondo. Siento completamente sus inseguridades. El texto contra Arreola, por ejemplo, me parece muy envidioso. Y como bien dice Adolfo, creo que lo más provechoso es cotejarlo con las lecturas que está hablando, ¿no? Goethe, Heidegger, Ortega, ¿no? En ese sentido es muy útil, digamos, ¿no?
acompañarlo a estas anotaciones con otros libros. Pero en el fondo a mí lo que me produce también es estas inseguridades de Uranga, que yo no sé dónde vienen, esta necesidad de esnovismo, de pedantería consigo mismo. Y me interesa mucho, ayer por ejemplo en el Colegio Nacional Christopher Domínguez dio una conferencia sobre la influencia de Freud en la crítica literaria en el siglo XX, y citó ese famoso texto de Freud sobre Dostoyevsky, ¿no? Donde habla de la infancia de Dostoyevsky, en fin, es una cosa interesante. Y yo me pregunto en qué sentido Uranga puede ser analizado, obviamente para sacar pistas, no para dar conclusiones tajantes, pero ¿qué le habrá pasado de niño? Me interesa, bueno, José Manuel está por sacar la biografía de Uranga, va a ser muy interesante saber eso, pero de veras, sí me explico, ¿no? Hay como unos acomplejamientos y bueno, al final también me encontré con este texto de Ricardo Garibay, una pequeña estampa de Uranga, que es tristísima, ¿no? Habla de Uranga en el Sanborns de San Ángel, completamente solo, sus amigos no le hablan, se le cae, hay una escena que tú citas también en el prólogo, ¿no? Que se le cae un libro, me parece que de Méndez Pidal, ¿verdad? Méndez Pelayo, y se le cae y como que dice, ¿para qué sirve esto, no? Y es muy curioso porque también pareciera que los propios acomplejamientos que él trata un poco de definir con el Hiperión, parecía que los padece también al final. Por ejemplo, esta cosa de que va a Alemania y no tiene interlocutores y se siente solo, es algo que le pasa a muchos amigos actualmente que van a Europa y allá se dan cuenta pues que no traen nivel o que necesitan de otras cualidades, ¿no? Y eso me interesa también mucho, es decir, qué tanto Uranga depende de esa vanidad de café, de estar hablando, ¿no? Ahora, Uranga también pertenecería a una especie de antología de la literatura oral, y ahí estaría Jorge Cuesta, hay muchas otras figuras muy interesantes que probablemente dejaron muchas grandes obras orales en los cafés, ¿no? Y que no tenemos pues, forma de verlo más que a través de los amigos, o como es el caso de Cuesta, ¿no? Y bueno, no sé qué opinan ustedes de eso, de parte de la biografía de Uranga, cómo a mí me da o sea, es un poco como cuando voy en la avenida Miguel Ángel y veo a un señor en una motocicleta haciendo un ruidero y digo, pobre, ¿no? O sea, en el fondo este señor necesita una atención que me da tristeza, pero a otros dirán, ¡ay, qué padre la Harley! Me explico, ¿no? Hay algo de eso, digamos. Y bueno, lo hago un poco para causar un poco de polémica y debatir. Bueno, yo en una de las primeras contactos o intervenciones públicas que tuve sobre Uranga, cuando se publicó justamente el análisis del ser del mexicano, lo comparé con Cuesta y creo que tienen algunas afinidades. En relación con, digamos, la dolencia o lo que mueve la grieta Uranga, pues no sabría yo decirte cuál es, digamos, el origen de la grieta arcaica, pero pues es posible que haya habido una herida original. Creo que los diarios de la época, estos diarios que estamos citando ahora, pues Rossi y Uranga eran amigos y además hasta tenían una escritura muy parecida y afín en sus complejidades. Son tan difíciles de leer la escritura de Alejandro como la de Uranga. Pero creo que habría que comparar más bien el diario de Uranga con otros diarios de la época. Yo pensaría en el diario de Gide, que es un diario, digamos, paradigmático, y con un diario anterior mexicano, que es el diario de Federico Gamboa, que es un diario más bien más mundano, más político, o con los diarios latinoamericanos como más antiguos, de la época del modernismo, como Rufino Blanco Bombona. Y es cierto que a Emilio Uranga le hacía falta el mundo del café, y que ese mundo del café en Alemania no lo pudo tener, pero sí lo tuvo en París, y en París pues de alguna manera como que floreció. Este florecimiento también tiene que ver con la presencia de Alfonso Reyes, en el sentido de que don Alfonso logró hacerse en México, y eso se lo dicen las cartas, una especie de espacio donde podía estar corriendo y transitando el mundo que él se había inventado, y lo podía traer así en la capilla alfonsina a través de cartas, amigos, mensajes, recados. Y don Alfonso tuvo la fortuna de inventarse un castillo para poder vivir dentro de él, que se llama el Colegio de México. Entonces, pero ese es otro
otra categoría, no sé qué diga. Bueno, otro de los autores en las obras completas de Octavio Paz hay, estoy haciendo un índice de los nombres, unas 200 citas o más sobre Freud, y en cambio hay muy pocas de Jung. Eso es también algo interesante para caracterizar a alguien. Y creo que Uranga sí leyó a Freud, pero no sé si leyó a Jung. Eso es otro tema. Quizás José Manuel nos pueda dar otras luces. Bueno, Uranga nace en 1922 y en 1945 él queda huérfano, se muere su papá. En el 46 se muere su mamá. Y pocas semanas después del fallecimiento de su mamá muere Joaquín Chirao, quien era su padre espiritual. Entonces padece una especie de triple orfandad en un corto periodo de tiempo, y esto marca su vida. Y no es mi opinión, sino la opinión de Ricardo Garibay, quien era su amigo de entonces. Y dice que la orfandad será para mí una especie de a priori sentimental. Hablando, si queremos analizar o psicoanalizar Uranga, quizás por ahí están algunas claves, ¿no? Emilio Uranga, pues, es sí el filósofo de la insuficiencia, de la accidentalización, de la incertidumbre, pero también es el filósofo de la responsabilidad, es el filósofo del cinismo, solamente que en él el cinismo no es un adorno retórico, sino es una estrategia para revelar la verdad, ¿no? Entonces, bueno, no nos tiene que asombrar encontrarnos a un autor que no solamente esté en crisis, sino que esté continuamente produciendo crisis, ¿no? Ese es parte de su planteamiento, que no solamente es un planteamiento teórico, es un planteamiento vital. En alguna carta, una de las cartas más dolorosas de este libro, que le escribe en el 52, todavía cuando está en México, y acaba de publicarse el análisis del ser del mexicano, y uno pensaría que está feliz, acaba de sacar su libro, y le dice a Villoro todo lo contrario. Dice, no me dejan dormir los hierros de mi torturada mente. A veces creo que esta filosofía sobre la accidentalización y sobre la zozobra no solamente se tenía que exponer, se tenía que vivir. Y de alguna manera yo fui el chivo expiatorio. De modo que estas categorías, esto que leemos en el análisis, no solamente eran cosas que él apuntaba, eran cosas que él vivía y que se convirtieron en parte de sus fibras musculares. Y a veces, le dice a Villoro, ruego por un exorcismo. Es una carta de reza por mí. Claro, ¿no? Reza por mí. Por eso sí es la palabra exorcismo. Sí, sí, sí. Pues sí, es una carta muy, digo, también lo dice, ¿sí es una carta o es un diario? Es una carta. Es una carta, ¿verdad? Sí, Es una carta de las primeras, todavía está en México, ¿no? Ya quiere irse a Europa. Pero no nos tenemos que ir con la finta y creer que es un pensador tenebroso o nihilista, ¿no? Esta palabra que hemos escuchado en esta semana. No, para nada. También tiene un lado muy luminoso, muy propositivo, es muy arriesgado, y eso lo notamos tanto en el análisis, que el análisis no es una denuncia, una crítica, al contrario, es una fe enorme en un nuevo humanismo, ¿no? Que él está soñando, que él está urdiendo, con el cual está fantaseando, también en sus columnas políticas, ¿no? Él tiene un enorme sentido del humor. Entonces, claro, creo que no nos debemos de quedar solamente con esta parte, ¿no? De que era un pensador amargado que criticaba por criticar. En algún momento dice, en mis artículos, se refiere a sus artículos de periódico de los 60, no son palos de ciego, sino cada uno está calculado con computadora, algo así dice, ¿no? En ese momento, entonces no sé qué entendía por computadora, en los 70. Con calculadora. Con calculadora, es verdad, con calculadora, ¿no? Y yo creo que es así. En su crítica a Arriola y a Rulfo, hay que leerla también entre líneas, yo creo, porque es un texto que es del 57 o 58, ¿no? Él era becario del Centro Mexicano de Escritores, y quienes estaban en el comité del Centro Mexicano de Escritores eran Rulfo y Arriola. Entonces, se está poniendo la soga al cuello, ¿no? No es una ruptura, es que es un performance lo que está haciendo con ese artículo, y yo creo que hay cosas entre líneas, ¿no? En ese artículo, no solamente era un energúmeno, ¿no? O no es esa la imagen, ¿no? Que yo tengo de Emilio Uranga. Y el tema de los diarios, no hay antecedentes hasta donde sea en filosofía, ¿no? No tenemos una tradición de editar diarios de filósofos mexicanos. No, creo que los filósofos mexicanos, bueno, como Vasconcelos, Antonio Caso, Samuel Ramos, no escribieron diarios. No escribieron diarios. Y Alejandro Rossi escribió diario,
pero escribió diario después de haber sido filósofo, por así decirlo, porque Alejandro empieza su diario una vez que ha dejado atrás, digamos, su itinerario filosófico, aunque siempre está mordido por el gusanito de la filosofía. Y yo no sé si se pudiera pensar que hay otros diarios de filósofos en el mundo. Sí los hay, Sí por los hay. supuesto. Y uno muy importante es el de Wittgenstein, que es el diario filosófico, que es una sombra que de alguna manera está alrededor, pero ahí en estos años él todavía no descubre a Wittgenstein, va a ser mucho después. Sí, sí. ¿Alguna otra? Sí, Héctor. Dos ideas. Una, el diario, a ver, cuando una persona escribe un diario, algunos realmente quieren que no se publique y suelen tener frecuentemente incluso claves, y hay otros que en el fondo de su corazón piensan que el diario pueda ser publicado. El libro, los diarios, él los pensó como algo que estaríamos leyendo. Esa es una. Y la otra, algo curioso es, claro, el momento de Alemania que le toca vivir es extraordinario. La época de Adenauer, el milagro alemán, las tensiones sobre una desnazificación o concesiones. Es un momento muy luminoso desde el punto de vista político, social y económico para Alemania. ¿Hay referencias a esto o nunca llega a tener como la sensibilidad? No, sí hay esa conciencia de que está frente a un momento de renacimiento, de reconstrucción de una Alemania que pasó por la crisis de la guerra, que está surgiendo, digamos, una nueva Alemania que no puede dejar de ver, ¿no? Porque pues, es su vida cotidiana. Él se hace alemán, porque se casa con una alemana, sus hijos son alemanes, en cierto modo, entonces no pasa de lado de esto, ¿no? No, y se queda maravillado con la prensa, o sea, en ese momento yo creo que adquiere, ¿no?, muchísimo conocimiento de lo que significa el análisis político leyendo la prensa de entonces. El diario lo pensó para que alguien alguna vez lo leyera. No, y sí, yo digo que no, lo guardó todo este tiempo. Y yo creo que no lo escribió para que alguien lo leyera, sin que excluyese en el fondo la posibilidad de que ahí quedara, de que alguien alguna vez lo pudiese ver. Y para mí Emilio Uranga es un personaje dual. Emilio Uranga es un personaje que siempre estaba dialogando y cuando no tenía un interlocutor se lo inventaba, era él mismo. Le gustaba mucho escribir diálogos imaginarios, escribirá todo un libro de diálogos imaginarios. Yo creo que el diario está pensado como eso. Las astucias literarias son diálogos, o sea, parte de su ensayística de crítica literaria es una contraposición entre una voz y otra en torno a un autor o unos temas, y entonces él todo el tiempo está funcionando en una especie de banquete platónico interno, todo el tiempo. Exacto. Yo creo que el diario sí lo escribió para un lector, para alguien más, pero que ese lector fuese el mismo. Yo creo que lo escribió un poco para el Emilio Uranga lector, el otro Emilio Uranga. Y bueno, no me quiero quedar con esto, que es que una de las cosas que convenció a Uranga de la grandeza de Alfonso Reyes, o de la importancia de Alfonso Reyes, es que se fue a encontrar los 2 tomos de capítulos de la literatura española en una biblioteca de hispanistas en la Universidad de Colonia. Y cuando ve eso, se cae desmayado de alguna manera y dice, estamos salvados. Don Alfonso nos salva. Lo dicen las cartas. Sí. Con ese homenaje a Don Alfonso y a Uranga, pues nos despedimos. Alejandro, a ver, otro. Otra cosa que me interesa también es que, bueno, los diarios regularmente vienen editados, sacan cosas personales. En el prólogo, José Manuel especifica, o no me acuerdo si fue Adolfo, que sacaron unas cartas, ¿no?, que no era necesario meter, pero qué tanto este diario, digamos, está filtrado, ¿no? O sea,
Este diario no. No, la transcripción es íntegra y lo más respetuosa posible del original. Solamente se modificaron algunos signos de puntuación o algunas erratas de algunos gazapos que eran evidentemente Claro, sí. erratas. Va acompañado profusamente de notas y ya, o sea, no hubo nada de Y censura. hay dos cartas que se quitaron, pero que no tienen que ver con el tema de Alemania. Una es a Wiener, y son a Wiener, y formaron parte de alguna manera de otro universo. Consideré que no podían, que no debían estar aquí, no por nada, sino porque no tenían ese valor, porque íbamos a perder la unidad de tono, ¿no? Pero yo creo que el documento, pues es un documento que no podíamos decir que está filtrado. Ya. Fue la última, ya acabó. Sí. La última es, Uranga, porque en alguna época Uranga tuvo discípulos, digamos, jóvenes. No, o sea, siempre está este Uranga joven de mascarones, ¿no? Los 50 todavía relativamente joven, pero Uranga vivió unos años después. Hubo jóvenes que se rompió formaron es muy bien, muy buena pregunta. Él rompió con la universidad, y al romper con la universidad, rompe con la idea de ser maestro y de tener discípulos. O sea, la docencia, el profesor, el docens, es algo en lo que él no cree. Él cree en la conversación, él cree en la amistad, y tiene amigos, pero no tiene discípulos. Sí, así es, sí. Sí. Peligrosos amigos a veces. Bueno, hay una persona que sí podríamos decir que fue su discípulo, pero digamos extramuros, y que es un escritor que todos queremos y adoramos, que se llama Hugo Iriart. Y Hugo Iriart fue una de las personas que se acercó más a Uranga y que tiene algunos apuntes sobre Emilio, pero también yo diría que la forma de relacionarse con el conocimiento que tenía Uranga, podemos en cierto modo verla reproducida en la forma que tiene Hugo de relacionarse con el horizonte de la narración y de la fábula y de la convivencia entre fábula, filosofía, invención y teatro. Entonces yo, a tu respuesta, a tu pregunta, yo diría, sí, uno, aunque rompió con la filosofía, digo, con la docencia, sí habría habido un discípulo que se llama Hugo Iriart Urdanibia. De Uranga dio muy pocas clases. Él cuando regresa da filosofía contemporánea, da axiología alemana. Eric Fromm lo invita a dar unos cursos, pero él está continuamente pidiendo permisos, ya cuando es asesor de López Mateos, permisos de 1 año, de 2 años, hasta que renuncia completamente en 1966. Pero ya cuando renuncia, ya en realidad daba muy pocas clases y a intervalos. Sí, pero bueno, creo que nos podemos quedar con esa sobresaliente de Hugo. Y en cambio, hay otro capítulo que no vamos a tocar y quizás por eso concluimos. Uranga tenía también una gran debilidad por las mujeres y entonces tuvo varias esposas y también fue un Juan, un hombre galante, y en ese sentido también tiene una biografía secreta que sabía muy bien nuestro querido y desaparecido amigo Juan José Reyes. Ese sabía muy bien algo de la vida secreta de Uranga en relación con el mundo, digamos, de la feminidad. Nuestro Jorge Sánchez Casas. Una pregunta. Respecto a los artículos periodísticos, ya sé que no vienen aquí. ¿Alguien ha hecho alguna investigación o una recopilación de los artículos del señor Uranga? Sí, bueno, yo adelanto que hace una labor titánica, una labor de gambusino hacia las hemerotecas y rastrear. Y yo diría que tengo localizado el 98%, no me atrevo a decir el 100% porque siempre puede haber algo perdido. El 98% de lo que escribió, él llegó a escribir más de 200 artículos en un año. Pero, Que ¿cuántos años más o menos escribió? Del 58 al 83 de manera ininterrumpida. En diferentes medios.
Sí, en la prensa, Revista de América y Novedades. Esas fueron sus Y tres periódicos principales. municipales, regionales, secretos en Veracruz, en Hidalgo, en Tampico. Oaxaca. Sí. Él tenía una pluma muy... Y tú ya lo tienes todo eso clasificado o registrado. Sí, hace una labor titánica de años. Sí. Ah, y, Se ve muy joven, pero sí, sí. pues sí, claro, sí. ¿Y piensas publicar algo sobre eso? Sí, espero que sí. Espero que pronto salga una biografía de Emilio Uranga completa y es imposible abarcar tanto material periodístico. Eso yo creo que ya merece un tratamiento más puntual, casi que por temas o por polémicas. Pero sí. Y después hay otra variable, que es que el señor Emilio Uranga escribía con seudónimo y escribía con otros nombres. Entonces, no es fácil rastrear las cosas que escribió con los nombres de otros, con sus, digamos, con sus seudónimos, no heterónimos, sino con sus seudónimos. Y entonces, todo eso hace muy difícil su ubicación, pero siempre fue un autor pues, muy prolífico, ¿no? Gracias. Pues, hablando de Hugo Uriarte, una vez me dijo que el gran problema de Emilio Uranga fue que nunca tuvo una ballena blanca. Y quizás sí, ¿no? Quizás ese fue su problema, que nunca tuvo una ballena blanca. Pero también creo que es una de sus grandes bondades. Rosario Castellanos, esto lo cuenta Emilio Uranga, le dijo alguna vez, tú eres como un billete de lotería. Eres una promesa, una continua promesa de que tendremos el premio mayor, pero también una desilusión. Y Emilio Uranga le respondió, sí, tienes razón, soy como un billete de lotería, una promesa siempre renovada, ¿no? Y mientras haya viciosos de la lotería, mi destino no caducará. Muy bien. Bueno, Pues entonces vamos con esta billete de lotería. Vamos a cerrar esta sesión del 17 de febrero. Gracias a Valeria Bonilla, Juan Luis Bonilla, José Manuel Cuellar, a todos y cada uno de ustedes. Presencia, compañía, preguntas y silencios. Gracias.